Gracias, compañero. Es mucho lo que se ha dicho de la muerte de la señora, ¿cómo se llama? Usted decía el nombre. Leslie Rosado, la arquitecta. Pero yo me quiero quedar en algunos aspectos, porque esto refleja, este tema refleja la conjunción de muchos olvidos, de mucha falta de institucionalidad que durante años nosotros hemos tenido, que convergen todas juntas en situaciones como esta. Primero, el hecho de que nosotros no hemos hecho una buena reflexión de la capacidad de reactiva, agresiva de los dominicanos en general, primero por la cultura, por la forma en que nos socializan, y después por la falta de respuesta de las instituciones, que uno entiende que nunca, a través de las instituciones que van a dirimir los conflictos entre los ciudadanos, te va a encontrar respuesta a sus temas, y después a la gran opacidad. Mira, yo no quiero juzgar a un hecho que está en investigación, porque soy muy respetuosa de hacerlo, y porque durante muchos años que he hecho periodismo de opinión me he cuidado de juzgar cosas que no conozco. Pero a mí me parece que lo que se dijo que pasó allí no fue lo que ocurrió. Y no me refiero a la versión del cabo, que esa para mí la descarto de plano. Él realmente tuvo, al parecer, una reacción violenta contra un choque. Eso es lo que se puede inferir de lo que él dice y no lo que él dice. Yo me voy más allá, porque ese señor estaba a esa hora de la noche, él dice, con su familia. Yo entiendo que su familia no estaba, toda vez que si él fue chocado en una autopista a alta velocidad, en un motor donde estaba él, su esposa embarazada, su hijo de 8 meses y un niño de 3 años, 4 personas en un motor. Al otro día, el reporte que le dio el médico legista, el INASIF, a sus hijos no tienen ninguna clase de rasguño, ninguna clase de lesión, ninguna clase de trauma, ni sus hijos ni su señora esposa. Luego, los videos que salieron posteriormente, no por la autoridad pública, que es otro rasgo distintivo, cómo es que la autoridad no puede tener acceso a información de primera mano, y un tercero puede rápidamente publicar videos de lo ocurrido allí, que difiere totalmente de la versión de el hoy imputado y de la versión oficial que da ¿quién? El Ministerio Público de Boca Chica, que se precipita a mandar un despacho de prensa simplemente recogiendo la versión de una persona que en principio es sospechosa porque ha ocurrido un homicidio, por lo menos un homicidio, para quedarnos allí, y que se limita a difundir la versión de una persona que está inmediatamente bajo investigación. Entonces hay muchas cosas allí que hay que verla. ¿Cuál es la capacidad de conocimiento de sus facultades del Ministerio Público que está en los destacamentos, que entiende que son un personal de servidumbre de la Policía Nacional y que no entiende que tiene en ese momento inmediatamente el liderazgo de la investigación? Es a él el que le corresponde. Inmediatamente ocurrido un hecho, y mucho más si involucra a un miembro de la dotación policial donde él está adscrito. Inmediatamente salió este despacho horroroso de prensa, lleno de faltas de ortografía, de errores de redacción y demás, y lleno de juicios de valor y de conclusiones, cuando no había hecho ningún acto de investigación el Ministerio Público.
Luego, todo lo demás que me parece a mí que no concuerda de ninguna manera, ni los videos, ni los choques que presenta el vehículo, la cantidad de impactos que tenía el vehículo, de casquillos recuperados. Y vemos entonces también un representante de la Procuraduría, que creo que va a hablar ahorita para nosotros, también reaccionando a la versión que se había conocido, y no puede mantener la neutralidad necesaria que la profesionalidad y que las competencias públicas implican. Él no tiene que ir a satisfacer los reclamos de la población en esta etapa. Él tiene una labor de neutralidad, de objetividad, de investigación, donde él no tiene ni siquiera una teoría del caso. Y donde él no puede ir a tratar de confirmar su teoría del caso si la tuviese como ser humano, que siempre se hace un prejuicio. Él tiene que investigar, y allí podrá producirse pruebas a cargo y a descargo. Inclusive una versión totalmente nueva y totalmente impensable para la colectividad. Entonces ese es el reflejo de tanta falta de institucionalidad, de tanta falta de conocimiento de las diferentes actores que tienen que intervenir, que tienen que saber lo que le corresponde, independientemente de la escandalera que se arme. La institucionalidad implica que este caso debiera tener la misma atención que debió tener el de Ocoa, que fue en condiciones posiblemente parecidas, pero no lo es. Siguen siendo reactivas nuestras autoridades. Tenemos una Policía Nacional totalmente maleada, que no puede explicar cómo pasó todo esto y cómo dejaron al mismo señor que delante de la policía había producido la muerte de las personas, quien cargara a esta víctima de la forma en que la cargó, y que se la llevara por demás con su arma de reglamento con la que acababa de cometer un homicidio. No hay conocimiento de cuáles son los límites y cuáles son las formas de comportamiento que debe tener la autoridad. Esto es una basura de Estado en ese sentido, señores. Tenemos Boca Chica, que es una jurisdicción turística, cuando el turismo es la locomotora del desarrollo y uno de los sectores que más contribuye al desarrollo y al crecimiento del PIB, y tenemos un destacamento que es una basura, donde nadie sabe lo que tiene que hacer, donde ni siquiera se tiene registrado los turnos de quiénes son los que están haciendo el patrullaje. Entonces, una caricatura de desarrollo. Gastemos menos en promocionar el país y tratemos de meter más dinero en profesionalizar las instituciones que dan servicio al país, que va a llegar solo lo demás, porque no es verdad que ningún tour operador, que son los que venden al país, porque esos son los que venden al país, después que los turistas tengan malas experiencias en esos destacamentos de muerte, eso le va a hacer muchísimo más daño al país que usted dejar de invertir en promocionar el país con anuncios y demás. Una sola experiencia, un solo testimonio de uno de esos turistas es 10 veces más lesivo al país que usted dejar de invertir en promocionar el país. Que en Boca Chica, uno de los primeros lugares donde hicimos turismo, que todavía es una simbología, hayan esas oscuridades en las calles y este tipo de eventos tan opacos y tan confusos, nos hace daño desde todo punto de vista, sin hablar de la laceración al alma nacional que ha significado la muerte de esa muchacha, porque entendemos que a esas clases sociales no llega la desprotección de la delincuencia común, no porque no lo sufran a diario gente más desposeída, es que los que estamos de este lado entendemos, bueno, eso pasa allá, y cuando nos tocan y nos dan en el centro del dial nos duele muchísimo, pero la muerte de ella es tan horrorosa como otras que ocurren a diario. Entonces, ojalá que lo veamos desde ese punto de vista
y entendamos que una cosa como esta debe hacer que nos levantemos todos. Urge ya, no di que vamos a ver cuáles son los mecanismos. No, es una transformación total de la Policía Nacional, total. Y las comisiones especiales que han sido nombradas hoy, y yo hubiese sido una de esas personas, yo sintiera vergüenza, porque a varios meses no han podido aportar nada en términos prácticos. Ni siquiera se sienten aludidos. Yo me sintiera aludida porque fue la Policía Nacional la que cometió ese hecho. Vamos a dejar de hacer reuniones de PowerPoint y hacer informes que nadie lee. Es necesaria una transformación total de la Policía Nacional que involucre al Ministerio Público, porque resulta que el Ministerio Público, que es el jefe de la investigación, y en este caso la representación del Ministerio Público era ese fiscal o esa fiscal que estaba en Boca Chica, fue la primera que mandó un parte de prensa lleno de falta de ortografía y de estupideces, simplemente copiando la versión del imputado. No pudo poner distancia ni entendió que ella de ninguna manera, y digo ella hablándome del Ministerio Público como institución, no podía simplemente adocenarse a un parte que daba la Policía Nacional de la dotación donde estaba el involucrado. No hay capacidad de respuesta del Ministerio Público, tampoco lo hay de los jueces, del Poder Judicial, que mira para un lado como que eso no tiene que ver con ellos. Y la inseguridad tiene mucho que ver con ellos, porque cuando ellos les da la gana, ellos se pasan los derechos fundamentales por salvo sea la parte, y eso se queda así. Entonces esto es un gran pacto que hay que hablarlo con todo el liderazgo nacional, porque todos estamos expuestos. Hoy murió una muchacha que no debió de morir, pero todos los días o varias veces a la semana mueren gente que no debieron de morir, simplemente que son pobres. Entiendan lo que no hay donde ocultarse, que esto nos va a afectar a todos. Si nosotros no entendemos que esta situación hay que transformarla de raíz, y para eso necesitamos el involucramiento de todos los poderes fácticos, porque la inseguridad y la delincuencia ya no solamente está tocando a nuestras puertas, está volando nuestras vallas y nuestras verjas, donde nosotros nos hemos protegido una clasecita privilegiada que ya no puede salirse, porque este esquema es para todos.